Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y todas. Es un placer verlos conectados, ver a varios nombres que estaban conectados también ayer. Qué bueno que sigan con nosotros hoy día. Soy Alexandra Givet, soy coordinadora del Grupo de Investigación en Estudios Culturales y directora de la Maestría en Estudios Culturales. Ambos son entidades de la PUC. Y este es el segundo día de nuestra conferencia Nuevos Conservadurismos, Críticas y Resistencias. Voy a pedir a Meche y a los ponentes de esta mesa que prendan sus cámaras, por favor. Y presento a Meche que va a moderar esta primera mesa. Meche tiene el título de maestría en algo así como estudios culturales, aunque se llama distinto, de la Goldsmiths en Londres, y también es maestra en estudios latinoamericanos y es docente de la maestría en estudios culturales. Muy agradecido de que nos acompañe hoy día para moderar esta mesa. Adelante, Meche. Gracias, Alex. Buenos días a todos. Gracias por conectarse hoy. Em, Como dijo Alex, este es el segundo día y hoy se llevará a cabo nuestro tercer panel titulado Figuras y movimientos de la nueva derecha peruana, que contará con las siguientes ponencias, que son, en el orden en el que serán expuestas, el ascenso de la derecha radical en el Perú, el caso de Renovación Popular y su impacto en el imaginario público y en las políticas estatales, de Edson Villantoy Gómez. Señora K, la fórmula de Keiko Fujimori en el ascenso de la derecha radical en el Perú, de Claudia Almeida Goschi. Del reactivismo a la ofensiva institucional, transformaciones estratégicas del conservadurismo evangélico en el Congreso peruano, 2015-2025, el Luis Alemán. Y por último, Rafael López Aliaga, del individualismo neoliberal al narcisismo de ultraderecha, de José María Salazar. Luego de estas ponencias vamos a contar con un espacio de aproximadamente 20 minutos de discusión, donde podrán hacer preguntas o comentarios por el chat o encendiendo su audio. Después del panel permanezcan atentos a la conferencia magistral de Juan Carlos Ubillús, docente en la Maestría de Estudios Culturales, sobre el atractivo de los influencers de la ultraderecha. Así que pueden quedarse conectados, o volver a ingresar. Bien, entonces comenzamos por Edson Villantoy Gómez. Edson es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales con mención en Política Comparada por la Universidad Católica del Perú. Tiene interés en investigaciones en temas de política comparada en América Latina, procesos electorales, partidos políticos y temas de realidad nacional. Actualmente es docente en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, Edson va a continuar con su ponencia sobre el ascenso de la derecha radical en el Perú, el caso de Renovación Popular y su impacto en el imaginario público y en las políticas estatales. Adelante, Edson. Hola, ¿qué tal, Mercedes? Buenos días. Buenos días con todos. Agradecido por la invitación, por la aceptación de mi ponencia, que voy a pasar a compartir. A ver, creo que sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. eh, Siento que en esta mesa todos vamos a hablar del señor López Aliaga y de Renovación Popular, porque creo que además del Fujimorismo, creo que es la expresión como más fehaciente del ascenso de la derecha radical en el Perú, ¿no? Entonces, por eso he titulado así, pues está su foto también, El ascenso de la derecha radical en Perú, el caso de Renovación Popular y su impacto en el imaginario público y en las políticas estatales, porque además de yo ser docente, soy funcionario público, trabajo en el Estado, con mayor precisión en el Congreso y como también he visto un poco de cerca esta, digamos, esta propuesta que tiene Renovación Popular, sobre todo su agenda legislativa, que pasaré a explicar durante la exposición. Eh, en primer término, quiero un poco hacer una especie de marco teórico de lo que voy a exponer, un poco para diferenciar a la extrema derecha y a la derecha radical, ¿no? Porque siempre cuando hablamos sobre el ascenso de la derecha radical o incluso de la extrema derecha, digamos, están en un solo conjunto que es la ultraderecha, ¿no?
Entonces, para conceptualizarlos, yo propongo estas dos categorías. Bueno, hay varios autores que han propuesto estas dos categorías y un poco mirando digamos, la conceptualización de estas categorías es dónde ingresaría o dónde se circunscribe con mayor precisión Renovación Popular, ¿no? Entonces, como ven, la extrema derecha, en principio, rechaza la democracia, sus principios y valores. En cambio, la derecha radical no rechaza la democracia como tal, ¿no? La tolera, pero cuestiona, digamos, los pilares fundamentales que la sostienen, ¿no? Sobre todo de la democracia representativa, ¿no? Que es, digamos, la predominante en Occidente, ¿no? Y este cuestionamiento, digamos, tiene como, digamos, como origen parte de la propia naturaleza de la ultraderecha, ¿no? Este rechazo a la democracia, ¿no? Hay un cuestionamiento sobre todo a la agenda liberal del derecho a las minorías, la anulación del otro como interlocutor político válido, ¿no? Cuando uno escucha a las derechas radicales o la ultraderecha, hay digamos, una deslegitimación del otro. El otro no es, digamos, no es un interlocutor válido, ¿no? Creo que en las otras ponencias van a hablar sobre el discurso de López Aliaga, Revolución Popular, pero uno lo mira, digamos, de forma comparada, que es un poco lo que yo hago, cuando estoy siguiendo, por ejemplo, los discursos de Milei, ¿no? De Adorni, que es su vocero presidencial, ¿no? O de la gente que lo rodea en general, son digamos, cuando se refieren a los kirchneristas, que son sus máximos opositores, son solo insultos, ¿no? Entonces, hay una anulación del otro, ¿no? El otro no es un interlocutor válido para debatir, ¿no? Para disentir siquiera, ¿no? Entonces, creo que ahí la extrema derecha y la derecha radical se parecen un montón, ¿no? El grado de tolerancia que van a poseer estos movimientos con la democracia, creo que ahí radica la diferencia un poco que le he explicado, ¿no? Eh, Creo que también en términos económicos no todas las derechas son iguales, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, a la derecha neoliberal, probablemente de Argentina, eh, es famoso este concepto de la motosierra, ¿no? Eliminar buena parte de las instituciones del Estado. Pero cuando mira un poco a la derecha más radical en Italia, sabe que sigue apelando, Meloni sigue apelando a la fortaleza del Estado, ¿no? En Renovación Popular, digamos, hay muy poco de recogerlo de mi ley respecto a la motosierra, o digamos, no es parte digamos, central del discurso, ¿no? Entonces, en términos económicos, las derechas también digamos, se diferencian, ¿no? Sin embargo, sí creo que la extrema derecha, en términos digamos, de respetar la democracia, de mirar la democracia, sí es más radical o más ultra, a diferencia de la derecha radical, ¿no? Ahora, otra cosa que se parecen es que estas dos derechas introducen el elemento etnonacionalista, ¿no? Pero desde diferentes miradas. Es decir, eh, mientras la derecha radical, digamos, mira al otro, sobre todo en América Latina, pensando un poco quizá en Renovación Popular, obviamente, mira al otro como alguien ajeno, pero no respecto de su cultura, sino respecto de la invasión del ámbito laboral, de la tranquilidad, de la seguridad, son temas más de América Latina. En Europa, cuando uno mira este tema etnonacionalista de las derechas radicales, incluso la extrema derecha, sí tienen que ver con cuestiones más culturales, ¿no? Porque, claro, responden a un fenómeno migratorio diferente al que vive América Latina, ¿no? Entonces, creo que ahí las miradas etnonacionalistas se diferencian, pero igual, o sea, creo que en el fondo tienen, digamos, un mismo sustrato, que al igual que digamos, señalaba como esta diferencia con el otro, de no validarlo como interlocutor, creo que acá pasa lo mismo, ¿no? Es el otro, la otredad, que hablan los antropólogos, es la anulación de la otredad, ¿no? Pero en términos etnonacionalistas, ¿no? Pero sí creo que ahí esas diferencias son importantes marcarlas, sobre todo porque responden a contextos disímiles, ¿no? Eh, Algunos apuntes sobre la derecha radical en América Latina, que es la que yo considero que predomina, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los gobiernos de derecha radical en América Latina han llegado por la vía democrática, ¿no?
Y cuando uno revisa los discursos, no hay un rechazo per se a la democracia, ¿no? Podemos decir que hay una instrumentalización, sí, pero no hay un rechazo como tal, ¿no? Y creo que eso lo diferencia de la ultraderecha, ¿no? Quizá el caso de Bolsonaro, sobre todo en esta transición que hubo con Lula, puede, digamos, desde América Latina, cuestionarnos si el bolsonarismo pertenece más eh, hacia la extrema derecha, ¿no? Yo pensaría que sí, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de Brasil, sino solamente para apuntar desde la mirada comparada. Eh, entonces, algunos apuntes sobre la derecha radical en América Latina. Creo que hay un crecimiento electoral de los partidos evangélicos y confesionales, que además tienen éxito electoral, ¿no? O sea, el FREPAP en Perú en las elecciones de 2020, Jimmy Morales como presidente en Honduras, el papel de los sectores, perdón, Guatemala, el papel de los sectores más ultraconservadores de la Iglesia Católica teniendo preponderancia en, digamos, las decisiones del legislativo. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, cómo algunos sectores bien ultraconservadores, no solo de la Iglesia Católica, es decir, del Opus Dei, del Sodalicio, tienen influencia en digamos, en la arena legislativa, sino también los sectores más ultraconservadores de los evangélicos, ¿no? O sea, aquí hay una imagen del FREPAP, pero también están los neopentecostales y los pentecostales, pero los neopentecostales de las iglesias evangélicas que son los que apelaron muchísimo más al involucramiento en la política, ¿no? Voy a avanzar para adentrarme más en renovación popular. Aquí un poco, digamos, defino en el imaginario público lo que vendría a ser la derecha radical, ¿no? Señalo varias características: el lenguaje, el estilo populista, adoptan este discurso populista que se centra en crear una dicotomía entre el pueblo y las élites, ¿no? Creo que Renovación Popular digamos, lo señala bien claramente entre el pueblo, la gente y las élites caviares, ¿no? O lo que, digamos, López Aliaga señala como los caviares, ¿no? Y creo que a partir de esa diferencia, de esa dicotomía, utiliza este lenguaje de corte populista, ¿no? eh, Tienen digamos, una característica que cruza todas las derechas, que es el tema de la batalla cultural, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea gramsciana de la hegemonía, ¿no? Antes de conquistar el poder había que tener hegemonía, digamos, en términos del imaginario, más, ¿no? Entonces creo que estas nuevas derechas, y sobre todo la derecha radical, prioriza la batalla cultural, ¿no? Y en el Perú, ¿cómo lo vemos con Renovación Popular? Bueno, tiene una batalla frontal con todo lo que tenga que ver con la Agenda 2030, con la agenda del enfoque de género, ¿no? Creo que su mirada allí es bien, bien particular, ¿no? Si miramos un poco comparado en Argentina, la batalla cultural de la extrema derecha o de la derecha radical pasa por una lucha frontal contra la memoria histórica, ¿no? Que parecía haber tenido un consenso en Argentina, pero ahora el gobierno de Milei y la derecha radical allá lo está poniendo en cuestionamiento, ¿no? Lo miran también desde una batalla cultural. Entonces, las batallas culturales, digamos, no en todos los países son iguales, son transversales, sí, pero no en todos los países son similares, ¿no? Aquí responde más a lo que señalaba, ¿no? Pero también utilicé esta mirada comparada, ¿no? Creo que las nuevas tecnologías les han ayudado muchísimo para difundir su mensaje, su propaganda, ¿no? Y hay unas demandas insatisfechas como que debilitan la hegemonía y crean el crecimiento de movimientos que cuestionan el consenso político tradicional. Creo que esto tiene que ver, y lo ha definido muy bien Stefanoni cuando señala pues, que en este libro sobre las derechas, ¿no? Si la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Respecto a cómo muchas de las agendas que antes levantaba la izquierda o el progresismo o hasta el liberalismo se han visto pues debilitadas, ¿no? O incluso relegadas por los espectros políticos, ¿no? Y creo que allí aprovechó muy bien la ultraderecha para, desde un lenguaje mucho más confrontacional, mucho más violento, levantar, ¿no? Estas banderas, ¿no? Y a partir de estas características que señalo, ¿no? Y la desdemonización, que tiene que ver con adoptar una imagen más respetable y menos extremista, aunque esto puede ser puesto en cuestionamiento, ¿no? O sea, cuando uno mira, por ejemplo, en Francia, claro, el Frente Nacional, Marine Le Pen expulsó a su papá era, digamos, un antisemita, era un racista, ¿no? Pero, digamos, le cambió incluso el nombre al Frente Nacional, que ahora se llama Reagrupamiento, para un poco
digamos, desdemonizar. Y acá López Aliaga, pues es como cuando tú lo escuchas hablar, habla del amor, de ríos de amor, pero luego termina insultando a la gente, ¿no? Entonces, esta desdemonización puede ser bien puesta en cuestionamiento, esta característica de la derecha radical, ¿no? Pero bueno, pasando ya a Renovación Popular, que es la expresión de la derecha radical en el Perú, creo que se circunscribe Renovación Popular al fenómeno del ascenso de las derechas radicales, ¿no? Hay un contexto propicio, además, que ha permitido el ascenso de varias de varias propuestas políticas a nivel regional, y Europa también, de este fenómeno que es transversal, ¿no? En el 2021, esta agrupación logró 13 bancas parlamentarias de 130, que en un contexto de alta fragmentación partidaria y política, donde ahora existen alrededor de 14 bancadas, le permite un poder de negociación clave, ¿no? O sea, parecen poquitas 13 sobre 30, pero con la alta fragmentación y con la disciplina partidaria que suelen tener, se mueven muy bien en el Congreso, ¿no? Además, ganó el municipio subnacional más importante del país, López Aliaga, Lima, y 12 municipalidades más digamos, en la misma región, ¿no? Metropolitana. Municipalidades, además, de lo que se ha llamado, pues, esta idea de la Lima moderna, pero no solamente de la Lima moderna, sino también sectores populares. Entonces, es bien transversal al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque Renovación Popular recoge mucho, de hecho fue Solidaridad Nacional, pero recoge mucho también de ese votante y de esas estructuras partidarias, que es importante, ¿no? Las estructuras partidarias, cuando los partidos desaparecen o colapsan, quedan ahí un poco sueltas y pueden ser como recogidas por otros partidos o por este partido nuevo que viene a reemplazarlo, pues asimiladas. Entonces ahí creo que es clave entender eso también, ¿no? En las elecciones nacionales, en su lista congresal y los candidatos a vicepresidente eran miembros de iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales. Cuando uno revisa la lista de candidatos de Renovación Popular, estaba llena digamos, de gente ligada no solamente a la Iglesia Católica, al Opus, ¿no? Sino también era conformada por militares y por, digamos, importantes elementos de las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver el caso de Milagros Jauregui de Aguayo, que es una pastora de una iglesia neopentecostal muy poderosa además. El propio Alejandro Muñante, ¿no? Eh, Jessica Córdoba, que viene, digamos, del norte del país. Eh, Me parece que también el congresista de La Libertad, ahora se me fue el nombre, también venía de sectores conservadores. eh, y en fin, ahí vamos a mirar ahora más adelante algunos de estos protagonistas que siguen siendo hasta ahora parte de este empuje que tiene Renovación Popular con su agenda, ¿no? Ultraconservadora, ¿no? Ahora, fue súper importante además ganar el municipio subnacional más importante porque amplió sus nominaciones no solamente ya digamos, a actores religiosos o de corte religiosos, sino también a empresarios y a autoridades y líderes locales, ¿no? Que por una cuestión pragmática también ante el éxito electoral, digamos, se viraron hacia Renovación Popular, ¿no? No había cuestiones ahí ideológicas, sino más bien utilitarias, ¿no? Eh, y recogieron todo esto, digamos, todo el discurso como tal, ¿no? Entonces, claro, cuando uno habla de las políticas estatales, un poco, digamos, señalé un poco lo del imaginario, pero cuando uno habla de las políticas estatales, al menos desde mi experiencia y de un poco lo que he investigado y de lo que veo además en el día a día, es cómo Renovación Popular influye en la discusión diaria, ¿no? Y yo creo que eso lo hace a partir de básicamente la presentación de proyectos de ley y la aprobación de estos proyectos de ley, ¿no? Y ahí creo que la fuerza de Alejandro Muñante y Milagros Jauregui de Aguayo es un montón, o sea, en términos de articular a un sector conservador en el Congreso que es transversal, ojo, o sea, tú puedes encontrar a conservadores en Renovación Popular, los más ultras, pero también los vas a encontrar en el Fujimorismo y también los vas a encontrar en la izquierda, es decir, en Perú Libre, en el Bloque Democrático, ¿no? Hasta en Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, vas a ver que ellos articulan un discurso y políticas públicas respecto de proyectos de ley para impulsarlos, para aprobarlos, ¿no?
Entonces ahí yo he puesto como varias leyes que, no solamente las que han aprobado, sino que también han rechazado, ¿no? Esta una de las primeras que yo recuerdo además, que era impulsar la calidad de las materias y recortes y recursos educativos en el Perú, ley contra la ideología de género, ¿no? Esta ley en la cual los padres, ¿no? Tenían incidencia en la construcción, ¿no? Y la revisión de los textos educativos, ¿no? Y que además tenía la idea como de eliminar todo este tema de la ideología de género, entre comillas, ¿no? O todo lo que tenga que ver con género y sobre todo con las ESI, ¿no? Con la educación sexual integral, ¿no? Entonces, sí, esta ley 31498 fue un proyecto, digamos, muy discutido, pero ampliamente aprobado, ¿no? Otra ley que reconoce derechos al concebido es una ley pues que está cuestionando ahora incluso ahora mismo la idea del aborto terapéutico que está pues despenalizado en el país hace más de 100 años ya, ¿no? De hecho, el mismo Poder Ejecutivo se opuso, ¿no? Porque no garantizaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, obviamente, ¿no? Y el Estado como tal, suscrito con, digamos, varios acuerdos internacionales, tenía esta responsabilidad, ¿no? Así que, digamos, esta ley fue observada, pero fue aprobada por insistencia, ¿no? Precisamente por lo que explicaba antes, porque hay toda una transversalidad en esta agenda ultraconservadora, pero la lideraba Renovación Popular. De hecho, Renovación Popular desde el 2021 tiene la Comisión de la Mujer y ha tenido la Comisión de Educación, dos espacios claves donde estos proyectos de ley pueden ser dictaminados y construir un dictamen más o menos a la medida de lo que ellos quieren. Y ya en el pleno, alguna modificación que sustituya el dictamen como tal, siempre es importante, pero digamos la naturaleza o digamos el cariz más importante se construye obviamente en la comisión, que es dominada por Renovación Popular, ¿no? Entonces eso sí también es importante mencionar, ¿no? Otra de las leyes que en este caso rechazaron es el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Yo lo viví, digamos, de manera muy particular porque yo estuve en esa sesión, porque, digamos, trabajamos con algunos congresistas desde la comisión, además de impulsar esta ley de Sistema Nacional de Cuidado, que cuando Ah, uno lo mira de manera estamos comparada, cerca al final del tiempo ok, de... cuando uno lo mira de manera comparada, lo tiene todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien cómo se rechazó este proyecto porque Muñante, el congresista Muñante, dijo que el dictamen tenía 6 veces la palabra género. Entonces se planteó como que volverlo a la comisión, que regrese para un mejor estudio y que por ahí que se borraran esas palabras y en la reglamentación, ¿no? Pero el señor dijo que no, que ya el proyecto estaba contaminado y fue archivado, ¿no? Entonces, hay un rechazo también a políticas, digamos, políticas estatales, porque este fue un proyecto del Ejecutivo, en los cuales ellos, digamos, rechazan este enfoque de género, lo que tenga que ver con toda esta agenda de género, ¿no? Y la propia municipalidad, ya bajo el mando de López Aliaga, ha eliminado la sugerencia de la mujer, ¿no? Además, ha aprobado la ordenanza 2537 que modifica el ROF, ¿no? Y que borra las siglas LGTBI, ¿no? Eliminó la gerencia de la mujer y creó la subgerencia de mujer y familia, ¿no? La oposición de los legisladores de Renovación Popular a la guía del aborto terapéutico, ¿no? Es un debate que está ahorita en boga, ¿no? Porque el Instituto Nacional Materno Perinatal está sacando una guía del aborto terapéutico, que es simplemente una renovación de una guía que existe hace muchas décadas, ¿no? Pero en el fondo es traerse abajo el aborto terapéutico, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con esta ley, la ley 31935, que es la ley que reconoce derechos al concebido, ¿no? Finalmente, pues, Renovación Popular sitúa la discusión de su agenda ultraconservadora y se refleja en las políticas públicas, ¿no? O sea, tienen un contexto propicio porque, como les digo, hay una mayoría que construyen día a día, no solamente desde la comisión, sino en el propio Parlamento, una mayoría que les es funcional a su agenda y que además se coordina directamente, digamos, desde el CEN del partido, porque además, digamos, dentro de las discusiones, los debates que hay, siempre llevan propuestas que son discutidas en el CEN del partido, ¿no? Y donde López Aliaga tiene, digamos, un papel fundamental y que además cuando uno mira las políticas que establece dentro de la municipalidad, hay pues un match entre la agenda legislativa de Renovación Popular
y la agenda municipal de renovación popular, ¿no? Creo que ya no tengo mucho tiempo, pero de todas maneras esto es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edson, por la valiosa contribución, por la mirada comparada y luego una mirada hiper específica cómo se expresa esta derecha en el contexto local y cómo, digamos, lleva a cabo como diferentes estrategias que son plasmadas en los clásicos tropos de esta aversión y control al cuerpo, ¿no? Que es, como dijiste, una especificidad local muy clara. Podemos, retomamos tu contribución en la discusión. Muchísimas gracias. Eh, am, bien, ahora vamos a pasar a la ponencia de Claudia Almeida Goshi. Claudia es magíster en Lingüística y en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo la licenciatura en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autora del libro Susana Iguchi, la primera mujer desleal del Fujimorato, publicado en Gafas Moradas en el 2024. Actualmente es profesora auxiliar de la Escuela Profesional de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus temas de investigación son los estudios sobre la memoria, los estudios de género y el análisis de los discursos mediáticos. Ahora Claudia va a dar su ponencia titulada, Señora K, la fórmula de Keiko Fujimori en el ascenso de la derecha radical en el Perú. Te paso la palabra, Claudia. Listo, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Mercedes, por la presentación. ¿Se me escucha todo conforme? Sí, listo, muy amable. Y se ve el PPT, ¿no? Sí, también. Ya, listo, muy amable. Gracias. Bueno, antes de comenzar con esta presentación titulada Señora K, la fórmula de Keiko Fujimori en el ascenso de la derecha radical en el Perú, quiero agradecer al comité organizador de este evento por aceptar esta ponencia acerca de, como vemos, un personaje femenino cubierto de espinas, lo confieso. Keiko Fujimori ha logrado lo que muchas otras mujeres en la política peruana soñaron: prevalecer. Se trata de una mujer que ha sido parte de la política peruana desde hace más de 30 años. En tanto primera dama, congresista de la República, lideresa de un partido político y candidata presidencial en hasta ahora 3 oportunidades: 2011, 2016 y 2021. La primogénita de Alberto Fujimori y de Susana Iguchi aceptó la encomienda de su padre para reemplazar a su madre en el cargo de primera dama en agosto de 1994. Y desde ese momento su voz y rostro se volvieron reconocibles, cotidianos en los medios de comunicación, al lado del entonces mandatario, su progenitor, y hablando para ensalzarlo y o defenderlo. Acabo de cambiar de diapositiva, ¿se ve el cambio? ¿Sí, todo conforme? Ya, listo, gracias, muy amable. En efecto, Keiko Fujimori adoraba a su padre, como estamos viendo, ¿no? Como estamos viendo esa confesión. Y a lo largo de los años, ha sabido y ha aprendido a constituirse como su heredera política, a costa, detecto y adelanto, de la caída de su madre como mujer política. El mediático divorcio de Alberto Fujimori y de Susana Iguchi a mediados de la década del 90, producto de los desajustes y deslealtades que esta última ejecutó en contra de la cabeza del régimen, implicó que Keiko Fujimori tomara decisiones que marcarían su destino político hasta el día de hoy. Si bien es cierto que en otra investigación distingo a Susana Iguchi como la primera mujer desleal del Fujimorato, a Keiko Fujimori la contemplo como la hija que ha requerido del padre y de su legado para precisamente continuar existiendo y poder hablar en la esfera política peruana. En el medio del ascenso de la derecha radical a nivel global y regional, en este estudio exploro
En ese estudio exploratorio de carácter polifónico y a partir de las luces que brindan autoras, escritoras como Sisu e Irigaray, sostengo que Keiko Fujimori ha llegado a dar con una fórmula que le ha servido para destacarse a pesar de la dominación de los hombres en dicho movimiento, evocando estratégicamente la lucha contra la ideología de género, con la llamada ideología de género y la custodia de la soberanía nacional, y reivindicando la defensa del neoliberalismo y el discurso de la mano dura. Estos dos últimos dispositivos políticos heredados del Fujimorato. Este resarcimiento simbólico al gobierno encabezado por su padre entraña un movimiento paralelo, un proceso de encierro simbólico de Susana Higuchi en el silencioso cautiverio de la maternidad. Como detallaré a continuación, esta capacidad de acomodarse a diferentes vicisitudes políticas, como primera dama del Fujimorato del 94 al 2000, como congresista de la República del 2006 al 2011 y como candidata presidencial en 3 oportunidades, ostenta un factor común: permanecer públicamente bajo la sombra paterna, no sin antes se haya producido otro acontecimiento, la expulsión, un acontecimiento previo, la expulsión de la madre del Palacio de Gobierno en la década del 90. Ella no existe, cito a Sisu. Ella no puede ser, pero es necesario que exista. De la mujer de la que él ya no depende, solo conserva este espacio, siempre virgen, materia sumisa al deseo que él quiera dictar. Primero, tengamos presente la figura de la madre. Recordemos que Susana Higuchi fue quien ejecutó en el 9-2, antes del autogolpe, la primera denuncia por corrupción que apuntó al círculo presidencial más íntimo. Y además ella trató de competir en contra de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales del 9-5. En otros términos, Susana Higuchi buscó llegar a ser presidenta del Perú. ¿Cómo? Ganándole a él. No lo consiguió. Ni siquiera la dejaron postular gracias a una ley con nombre propio. Debido a sus deslealtades, Susana Higuchi fue despedida públicamente del cargo de primera dama vía mensaje a la nación. Luego de esta expulsión, Alberto Fujimori buscó a su primogénita para que se convierta en la mujer que se parase a su lado en ceremonias protocolares y que, a diferencia de Susana Higuchi, tan solo hable cuando sea conveniente para él. En otras palabras, la hija reemplazó a una madre esposa, término de Lagarde, 2005, ¿no?, que no se destacó por su servidumbre, y de esta manera se erigió como la figura femenina que operó para sostener a la cabeza del régimen de los 90. Irigaray, en el 8-5, piensa en Clitemnestra, de la Orestía de Esquilo. Irigaray indica que el orden pide que ella, la madre, muera en manos de su hijo. En este caso, el ocaso de la madre, en tanto mujer política, entrañó el ascenso de la hija a pedido del padre y bajo ciertos condicionamientos y sacrificios. A mediados de dicha década, Keiko Fujimori se encontraba estudiando administración de empresas en la Universidad de Boston y vivía como cualquier otra estudiante universitaria, según el trabajo de archivo que realicé. Estudiaba, iba a fiestas, se divertía sin llamar mucho la atención, hasta que recibió el llamado del padre y retornó para apoyarlo como la nueva primera dama de la nación. Apoyarlo implicó cuidar del gobierno que su padre comandaba, así como de la población peruana más vulnerable a través de la Fundación por los Niños del Perú
y de la creación de la Fundación Peruana Cardioinfantil. Apoyarlo también implicó arrinconar a Susana Higuchi en el cautiverio de la maternidad. Desempaqueto, ¿ya? Es decir, que se sacrifique por y para sus hijos. Y lo cual implica, dadas las circunstancias mencionadas, la imposición y autoimposición del silencio o que deje hablar en demasía. Es decir, hablar tan solo por y para sus hijos, cuyos efectos vislumbraríamos varios años después. Mientras tanto, a mediados de la década del 90, a pesar de que Keiko Fujimori deseaba hacer su vida en el extranjero y trabajar en una empresa privada, según Lira 2020 y Vázquez de Velasco 2020, ella cedió sus propios anhelos para cumplir con la voluntad paterna, para complementarlo en tanto una primera dama obediente y leal. Como primera dama, Keiko Fujimori sabía guardar silencio y hablar cuando era necesario. Además, no buscó arrebatarle protagonismo a su progenitor. Es más, cuando él se fugó a Japón, en medio de la caída del régimen, y abandonó a sus fieles seguidores, incluso a ella, Keiko Fujimori permaneció en Palacio de Gobierno un par de días para resguardar las cosas de su familia, incluso las de él. Reprodujo en tal sentido lo que Lamas 1996 denomina el papel de género que se espera de las mujeres. Se sacrificó por los demás, se sacrificó por él. Mientras que Alberto Fujimori se encontraba prófugo de la justicia en Japón, ella permaneció la mayor parte del tiempo en Lima para defender a su padre. Fue así como ella logró acumular capital simbólico que luego le serviría para ser elegida la congresista más votada en las elecciones de 2006, con más de 600.000 votos, evocando y defendiendo el gobierno de Alberto Fujimori. El Fujimorato fue un régimen que se destacó por el empleo de la mano dura, de manera simbólica y material en contra de sus adversarios políticos y o cualquier sujeto que sea visto como una amenaza para su mantenimiento en el poder estatal. Como bien indica Jean-Marie Bourg, 2009, este gobierno instrumentalizó el miedo como mecanismo de control social. Al terruqueo de los 90, sumémosle los mecanismos de contrainteligencia dirigidos a la neutralización de agentes que entregaban información a la prensa independiente, entre ellos Mariela Barreto. Keiko Fujimori, en tanto primera dama y heredera política del Fujimorato, no pronunció palabra alguna para cuidar de aquellos, de aquellas y de aquellos que sufrieron la violencia ejercida durante el mandato de su padre. Como vemos, el papel de género que se asigna a las mujeres tiene sus requerimientos, pues de quien se debe cuidar más, en este caso, es al hombre al que ella le dedica su existencia. Además de la mano dura, el Fujimorato constituyó el régimen que implementó el neoliberalismo a través del shock económico de 1990, sin ninguna medida compensatoria y arrasando con los derechos laborales, según Béjar 1993. La señora Fujimori, al respecto, ha defendido las medidas económicas dispuestas por el gobierno de su padre, al punto de enarbolarlas en vista de que sin ellas, y según sus colaboradores más cercanos, el país no hubiera mejorado ni enriquecido a las élites. Godoy 2022. Ambos dispositivos, el discurso de la mano dura y la defensa del neoliberalismo, heredados del Fujimorato, fueron activados por Keiko Fujimori en las elecciones del 2021 y se acoplaron, como esbozaré a continuación, a las otras dos aristas que definen la singularidad de la derecha radical en América Latina, de acuerdo con Ubiyus 2024. La lucha contra la ideología de género y la defensa de la soberanía nacional. Si bien es cierto que la esfera política se encuentra masculinizada, siempre ha habido excepciones y matices, incluso en la derecha radical.
Keiko Fujimori es una de ellas, al punto de ser identificada por Ubiyu 2024 como la única mujer representante de la derecha radical a nivel regional, entre Bolsonaro, Antonio Kast, Javier Milei y Rafael López Aliaga. En las elecciones presidenciales del 2021, Keiko Fujimori retomó la defensa del legado político y económico de su padre, que se mantuvo en estado de hibernación durante los comicios del 2016. Son varios los autores, como Caballero 2019, Godoy 2022 y Cifuentes 2019, que elaboran que la campaña del 2016 fue diferente a la del 2011 y 2021, en vista de que Keiko Fujimori intentó liberarse de la sombra paterna y constituirse como una candidata presidencial por cuenta propia. Como bien sabemos, no funcionó, así que ejecutó una fórmula que le permitió arribar a la segunda vuelta electoral en medio del surgimiento de la derecha radical en la región y a pesar de llegar mermada a la contienda del 2021, luego de pasar 2 temporadas en la cárcel como medida de prisión preventiva. MUDE 2021 señala que la mayoría de los grupos de ultraderecha ensalza a las mujeres en tanto madres, madres de la nación y seres puros en el plano moral. Sin embargo, la señora Fujimori no exuda, estimo, ninguna de estas cualidades. El carácter impoluto en el plano moral resulta insostenible debido a la acusación antes mencionada y a la crisis política que ella habría coadyuvado a profundizar después de haber perdido las elecciones del 2016. Además, aunque se convirtió en madre, su campaña electoral, la campaña del 2021, no la ensalzó como la madre de la nación, sino más bien lo que ensalzó fue la figura de un hombre, Alberto Fujimori, que ha personificado 2 de los temas que singularizan la derecha radical en Latinoamérica: el autoritarismo bajo el formato de la mano dura y la defensa del neoliberalismo. A esto se le suma la batalla contra la ideología de género, gatillado en parte, según Godoy, por el apoyo económico que grupos conservadores ejecutaron en su campaña. Este giro conservador se distancia de la presentación que Keiko Fujimori ofreció en el 2015 en Harvard, donde compartió su conformidad con la Unión Civil. La Keiko de Harvard se fumó por las presiones de las iglesias evangélicas, de acuerdo con Godoy, 2022, así como por el ascenso de la derecha radical en la región. Asimismo, la defensa de la soberanía nacional se traduce con el deseo explícito de Keiko Fujimori de que el Perú salga de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o, como ella denomina, como vemos en este tuit, CIDH. En la red social X, ella compartió lo siguiente acerca de la demanda a favor de Vito Polay Campos en la Corte. Cito, es hora de hacer respetar las decisiones de nuestro país sobre un ente que siempre ha protegido a los terroristas y perjudicado al presidente que los venció. Cierro cita. Atacar la jurisprudencia de la Corte se articula con la lucha de la derecha radical contra políticas progresistas internacionales e higieniza, entre comillas, al presidente que presuntamente venció al terrorismo, es decir, su padre. En otros términos, Keiko Fujimori encuentra un espacio dentro de la derecha radical a través de su padre, sea ensalzándolo, sea limpiándolo simbólicamente. En otros términos, ella habla por y para él. El padre es parte constitutiva de esta fórmula que le ha servido a ella para continuar siendo vigente en la esfera política peruana durante los últimos 30 años. Cito, ¿dónde está ella?, pregunta Cixú. En este caso, bajo la sombra paterna. Incluso después de su fallecimiento, la señora Fujimori continúa evocándolo y trabaja con mayor ahínco para limpiar su legado. Pensemos, por ejemplo, en el mitin que se armó en los funerales de Alberto Fujimori.
Aún está por verse si estos actos que reviven al padre le sirven a la larga o le servirían a la larga en las siguientes elecciones, en las elecciones por venir. Claudia, podemos ir Ay, ya cerrando. sí. Sí, ya estoy cerrando, muy amable. Su madre, Susana Iguchi, aprendió a permanecer en el cauteloso silencio, en un cauteloso silencio, y solo a salir de él por y para sus hijos. El cautiverio de la maternidad esbozada en la década del 90 se levantó a través de la voz se levantó a través de la voz de la hija, se erigió finalmente en los últimos años de la vida de Susana Iguchi, otra mujer que buscó ser presidenta del Perú, aunque bajo una fórmula que tampoco le funcionó. Ella en contra de un él. A lo largo de esta presentación, o de la investigación que estoy llevando a cabo, ¿no? No he podido dejar de pensar en las siguientes preguntas. ¿Dónde está Keiko Fujimori? Ella habla por su cuenta. Volverse parte de la cotidianidad de la política peruana tiene sus requerimientos, sobre todo en el marco del ascenso de la derecha radical en el país. Entre ellos, reubicarse bajo la sombra paterna, ensalzar y reparar simbólicamente su legado como el hombre que desplegó mano dura, como parte del mecanismo de contraexigencia del Estado y como aquel que se atrevió a dar el giro neoliberal y de legitimarlo a través de la Constitución del 93. La restitución de la firma del padre en el documento oficial funcionaría como parte de este operativo de limpieza. El ocaso de la madre también es parte de esta historia que se repite una y otra vez, hoy ante el retorno de nuevos y quizás no tan nuevos conservadurismos. Ahora pregunto, estos llamados de la lucha contra, entre comillas, el terrorismo urbano en la actualidad y el estado de miedo que sobrevivimos en el país, ¿qué es lo que evocan? ¿Acaso el padre elucubrado en esta presentación? No quiero terminar esta ponencia no sin antes matizar el trabajo simbólico que se viene llevando a cabo para higienizar al padre, puesto que ante estos embates de arrinconar a la madre en el abismo del silencio y del olvido, ella reaparece a través de otros, que nos recuerdan las máculas que se ciernen en torno al régimen de los 90 y como parte de la lucha representacional en marcha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por una ponencia tan interesante, una mirada de la figura de una mujer, una estructura de parentesco clánica, y después cuál es el margen de agencia, ¿no? Es donde finalmente se terminan incorporando los deseos de dominación del propio clan. Muy interesante. Muchas gracias, Claudia. Voy a pasar muy rápido para tener más espacio para discutir al final a la presentación de Luis Alemán. Hola Luis. Luis es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derechos Humanos por la misma casa de estudios. Su trabajo de investigación se ha centrado en el análisis de la incidencia de los conservadurismos religiosos dentro de los espacios institucionales, particularmente en el Congreso de la República. Con ello, busca contribuir a la comprensión de los repertorios discursivos y organizativos de los conservadurismos y el impacto de estos en las políticas de género y diversidad del Perú. Entre sus publicaciones se encuentran En el Curul y en las calles, estrategias del conservadurismo evangélico peruano contra la unión civil no matrimonial del 2023, conservadurismo evangélico, pro familia, estrategias contra la unión civil con el Parlamento peruano en el Congreso LASA del 2020, activismo conservador evangélico contra la unión civil no matrimonial, estrategias y alcances, en la revista Argumentos del Instituto de Estudios Peruanos, publicada en 2018, y actores y estrategias del conservadurismo religioso, mapeo del terreno, en Católicas por el Derecho a Decidir, en el 2018. Luis va a presentar su ponencia titulada Del reactivismo a la ofensiva institucional, transformaciones estratégicas del conservadurismo evangélico en el Congreso peruano, 2015-2025. Adelante, Luis. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Y se te escucha bien. Quería saber también si se ve la presentación Sí. regularmente, el slide. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por
por estar aquí. Este es un nicho de investigación muy específico, pero muy interesante y bastante apasionante, a pesar de que los actores conservadores pueden ser muy enervantes. En esta presentación quiero presentar algunos apuntes específicos que he ido recolectando en los últimos años y gracias a investigaciones nacionales en relación al conservadurismo evangélico. em, y en particular quiero enfocarme en dos elementos importantes, ¿no? Por un lado, hacer una caracterización de las formas de organizarse del conservadurismo evangélico entre este periodo del 2011 al 2025 y también hacer un análisis de las principales estrategias del conservadurismo evangélico dentro del Congreso de la República contra agendas en materia de género y sexualidad. Para ello voy a dividir la presentación en cuatro periodos, ¿no? Por un lado, quiero precisar a qué me estoy refiriendo con conservadurismo evangélico, y por otro lado, voy a mencionar tres periodos temporales que los he denominado de la siguiente forma, ¿no? Un periodo específico denominado politización reactiva del conservadurismo evangélico, luego el activismo heteropatriarcal y finalmente la ofensiva institucional neoconservadora. Vamos a encontrar muchos puntos en común con las presentaciones anteriores, así que eso va a ser todo un placer, ¿no? Eh, Quisiera mencionar que es necesario tomar en cuenta que la Iglesia Cristiana Evangélica en el Perú no es un grupo homogéneo ni monolítico, ¿no? Cuenta con diversas denominaciones y formas de gobierno que pueden diferir de lo que normalmente se conoce como el mundo evangélico, mejor dicho, el mundo católico. De acuerdo a Fonseca, se pueden identificar cuatro corrientes del conservadurismo evangélico, pero nos centraremos principalmente en las dos mencionadas en las presentaciones anteriores, ¿no? El pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo eh, evangélico, ¿no? Los pentecostales clásicos son iglesias importantes en América Latina desde el siglo XX, principalmente dentro de las clases populares, cuentan con una teología principalmente conservadora, fundamentalista, ¿no? Mientras que los neopentecostales son iglesias más nuevas que han emergido a partir de los ochentas en sectores media y alta, ¿no? Que apuestan con un discurso principalmente economicista y de la reconstrucción del Estado a partir de la Biblia, desde una revisión a veces literal, ¿no? Estas dos corrientes de la Iglesia Evangélica Peruana han tenido una presencia importante a nivel electoral en los últimos 20, 30 años, de acuerdo a autores como Fonseca, Julcarima y Pérez Guadalupe, ¿no? Y principalmente han tenido un avance significativo en la presencia electoral a partir de los 90 y también a partir de la primera década del siglo XXI, insertándose en agendas importantes para ellos como la agenda de la ley de la libertad religiosa y principalmente ahora con un viraje importante hacia la agenda en contra del enfoque de género. Una agenda, dicho sea de paso, que responde a discursos y repertorios de la nueva derecha cristiana estadounidense que lo influenció. Considerando esto, este sector pentecostal y neopentecostal de iglesias como relativamente conocidas como el Movimiento Misionero Mundial, ¿no? O la Casa del Padre, Agua Viva y Camino de Vida, podemos decir que empezamos con un primer periodo reactivo, inicial, ¿no? Emergente, de un movimiento conservador que nace a raíz y en respuesta a la proliferación de un conjunto de agendas liberales, ¿no? En relación a la tipificación de crímenes de odio o la creación de la unión civil por parte del congresista Carlos Brus. En ese sentido, emergen algunas figuras políticas importantes como el congresista Julio Rosas y Humberto Lay. Si bien no se genera una bancada evangélica en aquel periodo, sí genera un encuadre político importante en relación a lo que se define como pro vida y pro familia en aquel periodo de 2011-2016. Recordemos que en ese periodo el fujimorismo fue como una de las principales, pero no la única plataforma de participación política para los evangélicos. Y esto permitió, le dio la palestra a Julio Rosas principalmente, a convertirse en una suerte de activista institucional. Con esto, un actor que está inserto dentro del Estado, pero que utiliza los recursos del Estado para posibilitar, visibilizar y maximizar los esfuerzos de un contramovimiento conservador, ¿no? Que en este caso sería el contramovimiento evangélico.
Este parlamentario generó incidencia dentro del Congreso con las funciones que se involucra, ¿no? Y articuló con organizaciones civiles, como es la Coordinadora Nacional Pro Familia, y el Movimiento Misionero Mundial y su plataforma mediática que es Betel TV, ¿no? Y al mismo tiempo, este actor institucional generó nexos y tejió articulaciones con el conservadurismo católico, tanto dentro del Congreso como fuera de él, ¿no? Es decir, este periodo del 2011-2016 gesta un contramovimiento conservador importante, poniendo la cabeza por primera vez, por así decirlo, al sector evangélico. ¿Y qué acciones se hicieron dentro del Congreso? Por un lado, se optó por una dilatación de los debates de proyectos de ley relacionados con la protección de las diversidades sexuales y su reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron para hacer eso? Generaron una participación y una vigilancia en las comisiones de Constitución, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que eran ahí donde se presentaban estos proyectos de unión civil y proyectos de visibilización de los crímenes de odio, ¿no? También se crearon contraproyectos para opacar estos proyectos liberales y dejarlos de lado, ¿no? Y al mismo tiempo empezaron a utilizar argumentos seculares para sostener su argumentación valórica dentro del Pleno o dentro de las comisiones, ¿no? Y al mismo tiempo utilizaron las semanas de representación para respaldar y organizar y también para participar en iniciativas de activistas conservadores, no solo evangélicos, sino también católicos, como se puede ver en las imágenes de aquí, ¿no? Al mismo tiempo se ha identificado en este periodo de 2011-2016 esfuerzos de lobby por parte de otros operadores políticos evangélicos que no parecen tener un circuito o una articulación tan cercana con el congresista Rosas, pero que aún así son persistentes y visibles, ¿no? Ya pasando por el año 2016-2021, estamos haciendo casi una suerte de recuento histórico, pero importante igual. Encontramos un contexto de deterioro de la institucionalidad democrática, ¿no? Recordemos el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo que nos generó básicamente tres gobiernos, por así decirlo, ¿no? Y encontramos un fujimorismo como una principal fuerza opositora que amplió la participación de los parlamentarios evangélicos, ¿no? Y al mismo tiempo fue un nicho importante que permitió generar un bloque conservador que se centralizó en el fujimorismo, ¿no? Denominamos este periodo del 2016 al 2021 como activismo heteropatriarcal por el siguiente motivo, ¿no? Es una suerte de transición de una politización reactiva que solo reaccionaba frente a la emergencia de una agenda liberal, ¿no? Y se configuró en un activismo que es más amplio, ¿no? Que no solo involucra a los sectores religiosos, sino a sectores laicos y que transforman el patriarcado y la heteronormatividad en una agenda de intervención política y social. Eso agendas, la convierten en una agenda y la sostienen y generan categorías en relación a eso, ¿no? Es por eso que en aquel periodo se da esta crisis en relación al Ministerio de Educación y la aplicación del enfoque de género en el material educativo, ¿no? Y se genera este encuadre político utilizando la cuña de ideología de género, ¿no? Y como un instrumento para generar pánico moral en las iniciativas, frente a las iniciativas legislativas a favor de las diversidades, ¿no? También utilizó esta cuña para contrarrestar medidas legislativas, ejecutivas y también incluso los activismos civiles. Fue muy importante la introducción de esta categoría dentro del debate parlamentario y dentro de la opinión pública. El activismo institucional ya no fue solo consolidado por Julio Rosas, se sumaron más parlamentarios en ese periodo, congresistas como Tamara Brimborgo, fujimorista, Juan Carlos González, fujimorista también, ambos muy vinculados al trabajo pastoral, ¿no? También como pastores como o Moisés Guía del partido de PPK, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezan a proliferar más imágenes, más actores que están dentro de las instituciones y que operan dentro de las instituciones para favorecer una agenda conservadora en contra del enfoque de género, ¿no? Y eso no es una incidencia meramente nacional, sino es una incidencia transnacional conservadora y se fortalece a través de redes de parlamentarios y de políticos conservadores que empiezan a generar conferencias, congresos e iniciativas internacionales que empiezan a generar e interconectar más redes, ¿no? Entonces aquí está situado pues el contramovimiento con Mis hijos no te metas, ¿no? Es una plataforma que no solo se sitúa en Lima, sino también en otras regiones. Es una plataforma principalmente evangélica inicialmente, pero se vuelve multicéfala porque tiene una presencia en diferentes regiones del país y también en diferentes países. Bolivia,
Chile. Otros esfuerzos latinoamericanos también se dieron a partir de la experiencia de Con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces es un conservadurismo más movilizado, más sofisticado, más articulado, eh, y al mismo tiempo se generan otro tipo de organizaciones que buscan flancos diferentes, ¿no? Como por ejemplo un activismo más legal, ¿no? A través de organizaciones como la RENAFAM, ¿no? La Red Nacional de Abogados Pro Familia, que busca generar incidencia legalista y revisionista de, digamos, iniciativas legislativas y también de iniciativas civiles en favor de las diversidades sexuales, ¿no? ¿Y qué estrategias se emplean durante este año, este periodo del 2016-2021? Bueno, se generan legislativas medidas legislativas mucho más duras, ¿no? Se busca reemplazar el enfoque de género por un enfoque de familia o un enfoque más relacionado a la igualdad, ¿no? Y también se busca prohibir la aplicación del enfoque de género en políticas públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Los congresistas Galarreta y Tamara Arimborgo, fujimoristas, presentaron proyectos de ley que buscaban básicamente neutralizar la presencia del enfoque de género sin éxito, al menos en aquel momento, ¿no? Y al mismo tiempo se da un control político contra el Ministerio de Educación. Se destituyen a 2 ministros en aquel periodo, ¿no? Y se continúa utilizando la semana de representación y otras prerrogativas legislativas para respaldar y coordinar iniciativas conservadoras, ya no solo nacionales, sino internacionales, a través de conversatorios, foros, condecoraciones a activistas internacionales como Agustín Laje, por ejemplo, ¿no? Que permiten darle toda una parafernalia al conservadurismo internacional, ¿no? Y al mismo tiempo se articula mucho más con organizaciones civiles, conservadoras, evangélicas, como ya mencioné, la RENAFAM, que tienen un diálogo directo entre la institución legislativa y la sociedad civil, ¿no? Y ya como para ir orientándonos hacia el final, consideramos que el periodo 2021 o 2026, ya aproximándose, identificamos una suerte de ofensiva institucional neoconservadora, ¿no? Tenemos un contexto también de una crisis sostenida de la institucionalidad democrática, ¿no? Hay un desbalance de poderes y un enfrentamiento entre los 3 poderes del Estado. Hay una posición fragmentada, pero que es permisiva con el Ejecutivo, ¿no? Y tenemos un poder ejecutivo que carece de interés absoluto en promover iniciativas liberales o progresistas en materia de reconocimiento y protección de las diversidades. Y lamentablemente hay un deterioro del uso de la protesta como herramienta de presión contra el Estado. En todos estos últimos 2 periodos mencionados anteriormente, la oposición hacia el conservadurismo es leve, es mínimo y su fuerza es reducida. No solo porque no tiene plataformas dentro de los partidos de izquierda, liberales, de derecha, sino también porque la sociedad civil no se activa frente a ellos, o no de la manera más masiva como lo hace el sector conservador, ¿no? ¿Y por qué lo denominamos neoconservador? Consideramos que ya no responde a una suerte de activismo, sino es una racionalidad y una corriente política que se está cristalizando, que se está solidificando. Eh, y esta no se restringe a una exclusiva articulación o representación de grupos religiosos, ¿no? También comprende a sectores mucho más amplios que ya mencionaba en las expresiones anteriores, exposiciones anteriores, en sectores de extrema derecha y de derecha radical, ¿no? Que asumen posturas neoliberales, macartistas, negacionistas, anticomunistas, ¿no? Y antiglobalistas, y conjugan ello toda una posición hacia toda una política, o sea, mejor dicho, se oponen a toda una política progresista, ¿no? En materia de género, derechos sexuales y reproductivos. Entonces se habla de un sector mucho más amplio, más allá de lo religioso, más allá de lo heteropatriarcal. Va también por agendas mucho más relacionadas con nuestra historia, relacionadas contra el terrorismo, relacionadas con el medio ambiente y el negacionismo hacia la crisis climática. Son un conjunto de discursos que se traducen dentro de un solo partido, que vendría a ser Renovación Popular. Renovación Popular se vuelve un vehículo de confianza, no solo para políticos evangélicos conservadores, sino para otros actores políticos conservadores, que tienen una visión también tradicional de lo que involucra a la familia y una visión tradicional incluso de lo que involucra la nación, ¿no? Entonces tenemos ya en este periodo del 2021 hasta el 2025 un encuadre político ya naturalizado en relación a la ideología de género, ya es parte de nuestro debate cotidiano, ya es parte del debate parlamentario y está dentro de la cultura política nacional, como lo menciona Rousseau, ¿no? En el año 2022. Tenemos activistas institucionales
evangélicos mucho más experimentados, que han participado en parlamentos anteriores como técnicos, como lobistas, y también como activistas, ¿no? Que ya ahora tienen una posición dentro del parlamento, que vendría a ser, por ejemplo, la congresista Milagros Aguayo, ¿no? Y el uso de las protestas callejeras en este periodo parece ser más reducido, su impacto se ha reducido más, pero aún así cuenta con un respaldo del gobierno local, ¿no? En este caso de la Municipalidad de Lima. ¿Y qué incidencias vemos? Vemos incidencias mucho más agresivas, estrategias mucho más concretas y mucho más institucionalizadas que los periodos anteriores, ¿no? Vemos una suerte de vigilancia más explícita, incluso visibilizada a través de las redes sociales, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de Mujer y Familia, la Comisión de Educación, para básicamente erradicar todo tipo de debate en relación a proyectos en materia de género y sexualidad. Es literalmente una agenda explicitada y visibilizada a través de las redes sociales de parlamentarios como Milagros Aguayo, Esdras Medina, Alejandro Muñante, ¿no? Que son de Renovación Popular. Eh, de hecho, de acuerdo a Ah, Salud con Lupa, en el 2024, ¿sí? te quedan un poquito menos de 3 minutos. Genial, gracias. Mira, justo estoy por cerrar, felizmente. De acuerdo a Salud con Lupa, en el año 2024 se han identificado al menos 17 proyectos de ley promovidos por las congresistas Milagros Aguayo o Milagros Jauregui y Alejandro Muñante, ¿no? Enfocados a contrarrestar todo tipo de iniciativa en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el reconocimiento de las diversidades y la transversalización del enfoque de género. Ya nuestro compañero anterior lo mencionó, hay un sinfín de proyectos de ley que están en cola o que ya han sido aprobados, que buscan la regulación de las ONGs, la desarticulación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la eliminación del enfoque de género, la erradicación de la ESI, la promoción de ONGs conservadoras dentro de las escuelas de padres, ¿no? La institucionalización del derecho del concebido y la presión para erradicar el protocolo del aborto terapéutico. Es un sinfín de de agendas que logran ser promovidas. Ya no son preventivos ni reactivos. Buscan básicamente neutralizar todo tipo de avance y ellos tienen sus propias propuestas. De hecho, plantean un enfoque alternativo al enfoque de género, que es el enfoque familia, ¿no? Entonces ya están mucho más armados, mucho más preparados, más articulados a nivel nacional e internacional y simplemente empiezan a tirar proyectos de ley. Ya no esperan a que se den proyectos de ley progresistas porque simplemente ya no hay partidos ni hay activistas que logren tener un alcance dentro del espacio institucional, ¿no? Y ya para concluir, quisiera mencionar que hay cambios y continuidades que son importantes de resaltar, ¿no? Por un lado, en relación a los cambios, ha dejado de apoderar el conservadurismo evangélico de manera reactiva y defensiva, ¿no? Ahora está a la ofensiva, está dentro de las instituciones y no solo dentro del sector congresal, sino también dentro de la municipalidad, como lo dijo el compañero anterior, ¿no? Está más experimentada y está sostenida en redes tanto locales como internacionales. Y ahora, entre los cambios, el conservadurismo evangélico peruano hoy es parte de una red conservadora mucho más amplia, pero el sector conservador evangélico quiere sostener un liderazgo político dentro de este espacio. No es que simplemente está en la cola y simplemente el sector conservador católico está a la cabeza. El sector conservadurismo evangélico busca tener una preponderancia aquí y es muy notorio eso dentro de los espacios institucionales y no institucionales. Y finalmente, en relación a las continuidades, los políticos que logran ser pastores, que mejor dicho, los pastores que logran ser políticos, emplean su capital político y religioso para difundir y legitimar las demandas del contramovimiento conservador, ¿no? Y al mismo tiempo emplean los recursos y las funciones de representación parlamentaria para fortalecer el impacto de este activismo. Todo el tiempo están viendo con decoraciones, activaciones, campañas, visibilizaciones meramente institucionales. Las movilizaciones, lamentablemente, para ellos, está en una baja, pero parece que no importa porque al final tienen todo una avanzada a nivel institucional, ¿no? Pero ojo, debemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El robustecimiento del neoconservadurismo está en un marco más amplio, ¿no? Estamos en una crisis de representación democrática, hay un deterioro en la institucionalidad democrática y hay un gran favorecimiento de las prácticas autoritarias del gobierno actual, ¿no? Estas condiciones favorecen el despliegue de este neoconservadurismo. Y al mismo tiempo no tenemos que olvidar, y ese es un patrón que hemos encontrado en los anteriores periodos, que hay una reducida resistencia por parte de la sociedad civil frente al avance del conservadurismo y también hay pocas plataformas políticas o bancadas que tengan capacidad de enfrentar este conservadurismo.
Entonces, el avance de este neoconservadurismo no solo responde a su propia iniciativa, sino a condiciones estructurales, institucionales y democráticas o de erosión democrática en nuestro país. Así que eso sería todo. Estas son algunas de las referencias. Agradezco mucho la presencia de algunos de los autores que están aquí presentes y muchas gracias. Gracias, Luis, por una ponencia tan iluminadora sobre las últimas estrategias institucionales de los evangelismos. Yolanda, alguien levantó la mano, pero vamos a discutir hacia el final de la sesión, ¿de acuerdo? Este, para profundizar en la discusión de todos estos elementos que nos está presentado Luis, vamos a pasar primero por José María. Este, José María es Salazar Núñez, es escritor, profesor e investigador peruano, es licenciado en literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña también como predocente en la misma casa de estudios, donde está terminando su maestría en estudios culturales con una tesis sobre la construcción de la celebridad y su rol en el capitalismo tardío y donde es miembro del grupo de investigación de estudios culturales en el que realiza trabajos sobre el discurso de las figuras principales de la ultraderecha latinoamericana. Además, ha publicado diversos libros de poesía, entre ellos Tartamudo, publicado por Paracaídas en el 2018, Isabel y yo, publicado por Laboratorio en el 2022, y Cántame algo nuevo, publicado por Ediciones Liliputenses en el 2021. José María va a presentar su ponencia titulada Rafael López Aliaga, del individualismo neoliberal al narcisismo de ultraderecha. Muchas gracias, Mercedes, por la presentación y a todos por este panel tan interesante. Creo que la discusión al final va a estar muy, muy buena. Sí, se me escucha y se ve todo, ¿no? Sí, Voy a vas a poner compartir en modo también, presentación. Sí. sí, claro, voy a compartir también audio en algún momento, así que me dicen si se escucha en esa instancia. Sí, bueno, mi ponencia se titula Rafael López Aliaga, del individualismo neoliberal al narcisismo de ultraderecha. Bueno, empezaré por hablar un poco de Rafael López Aliaga. Acá hay una foto de él por si se habían olvidado felizmente cómo lucía. Es alcalde. Rafael López Aliaga nació en Lima en 1961, es empresario peruano y actual alcalde de la ciudad de Lima. Más allá de su labor empresarial, específicamente como fundador y accionista de diversos operadores de trenes turísticos como Perú Rail y de ser gerente de Perú Alcorp, llegó al ojo público político al postular a la presidencia en el año 2021 en el Perú. Si bien en aquella ocasión no alcanzó la segunda vuelta, su discurso ultraconservador tuvo tal repercusión que al año siguiente ganó las elecciones municipales sin mayores contratiempos y sobre todo se convirtió en una figura particular en el escenario político peruano. En esta ponencia quiero analizar cómo López Aliaga representa un tipo de vinculación particular que existe entre el sistema neoliberal y el auge del discurso ultraderechista, que muchas veces me parece se ponen como contrarios cuando a mi modo de ver no lo son. Es el mito neoliberal el que ha llevado, a través de su énfasis en el individuo, al surgimiento de líderes que apelan al narcisismo en su discurso, con el que a su vez perpetúan el mismo sistema despolitizado en el que vivimos. El neoliberalismo, en corto, muy brevemente, es el modelo, lo entenderé de dos maneras. Primero, como el modelo político del estadio actual del capitalismo. El teórico David Harvey argumenta que este empezó en Occidente en los años 80, sobre todo con los presidentes de Estados Unidos y la primera ministra de Inglaterra, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ellos se dedicaron a desmantelar o revertir los compromisos del estado de bienestar, privatizar las empresas públicas, reducir los impuestos, incentivar la iniciativa empresarial y crear un clima favorable para los negocios. En el Perú esto fue replicado una década después por Alberto Fujimori. ¿Por qué lo menciono? Porque es gracias a estas privatizaciones y a este desmantelamiento de lo social que Rafael López Aliaga nace como un empresario serio. En 1999, la empresa nacional de ferrocarriles del Perú, ENAFER, cierra sus líneas sur y suroriente y la nueva concesión la gana el consorcio Ferrocarril Trasandino, formado por Containers y Perú Alcorp de Rafael López Aliaga.
A partir de eso, y a través también de Perú Rail, López Aliaga aumenta su fortuna. Entonces, se convierte en un producto de las privatizaciones neoliberales y en un ejemplo de cómo ellas colaboran al desarrollo de la figura más importante en este momento sociopolítico, el individuo. López Aliaga no es un tecnócrata, no es un PPK, digamos, no es un político que solo cree en el neoliberalismo. Es más bien un producto directo de este. Las privatizaciones de Fujimori y el desmantelamiento, de la vida social peruana lo favorecieron. Él parece ser la prueba de que el neoliberalismo, como también afirma Harvey, es una teoría de prácticas político-económicas que creen que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo. Fin de cita. La idea es liberar al individuo, que sería la entidad más importante en la vida humana. Ahora bien, dije que entendería el neoliberalismo de dos maneras. Primero como política, pero también como una forma cultural. En términos de Wendy Brown, como una racionalidad incorporada que crea lo que ella llama el Homo economicus. El Homo economicus sería, digamos, el sujeto ideal del neoliberalismo. Ya existía el Homo economicus antes en el imaginario liberal, pero para Brown lo que diferencia el Homo economicus neoliberal del liberal es que, el neoliberal lleva lo económico a todas las esferas, pues entiende su performance económica como un deber ético. Es éticamente necesario actuar de una forma económica, actuar de una forma que siempre le genere réditos. En ese sentido, el Homo economicus neoliberal toma su forma de capital humano y se convierte él mismo en una figura de interés. Lo que más importa es el capital financiero. Se trata de invertir en uno mismo como figura y no tanto en empresas específicas. López Aliaga se condice con estos principios. Se muestra como alguien que solo prioriza la ganancia económica. De hecho, cuando postuló a la presidencia y tuvo que diferenciarse, por ejemplo, de Hernando de Soto, un candidato de una ideología similar, señaló lo siguiente, cito: "Es el mejor economista que hay en la tierra, por lo menos peruano, el más reconocido, pero como gestión día a día sí le falta. La gestión es más grave, cada minuto tienes un problema", dijo. Es decir, lo que le falta a De Soto para López Aliaga es la gestión, la administración, la parte empresarial que a él le sobraría. En corto, lo político en el neoliberalismo es considerado secundario a lo económico. Esto también se observa en la siguiente declaración que hizo en la mencionada campaña. Yo no soy político, soy empresario, lo que digo lo hago, si no, no hubiera llegado hasta donde he llegado. Soy multimillonario, pero a punta de trabajo, de tener palabra. Si te metes al mundo empresarial, al financiero, y no tienes palabra, estás muerto al día siguiente, dijo con mucha humildad. López Aliaga hace énfasis en el hecho de que él no es político. El político es malo, es el que no cumple las promesas. El empresario sí las cumple, no por una cuestión moral, sino porque debe generar ganancias, porque si no, cito, estás muerto. Se debe ser honesto para sobrevivir en el difícil y cruel mundo empresarial. Por ello, solo hay que confiar en el empresario y no en el político. Para el neoliberalismo, la política es el enemigo. ¿Por qué? Porque la política restringe al individuo. Por ende, lo que se debe hacer es restringir más bien no solo el Estado, sino cualquier expresión de lo social, específicamente de la justicia social. Discursos de López Aliaga se encuentra siempre en contra de las causas sociales, es anti-LGTBQ y no cree en la libertad de las mujeres. Si bien en esta investigación no me concentraré en esos aspectos, sí quiero citar un ejemplo de él cuando discute sobre el tantas veces mencionado marxismo cultural por figuras de ultraderecha. Y aquí es donde quiero mostrar el... se ve esta página que dice Sí. teorías de la conspiración, ¿no? Ya, entonces lamentablemente no puedo ampliar la imagen, pero ahí voy a verla. Veremos el video. Del verde en el mundo es pro aborto, ¿ya? Entonces hay dos corrientes ideológicas enfrentándose en la tierra y el Perú también lo tiene. El celeste es vida, el verde es muerte. Para que se cree el nuevo orden marxista, el nuevo orden mundial, ¿no? Se tiene que destruir toda la economía, se tiene que poner en cenizas. Lea Marx,
¿no? Y luego construir el paraíso socialista. Esa es la filosofía que la están siguiendo al pie de la letra y nos la están haciendo tragar por cucharitas acá. Pero Listo, eso. Perdón. Ahí está. Ya. Entonces, no me voy a centrar en la primera parte, lo del verde y el celeste. No es lo mío la teoría de colores, pero es bien interesante. Pero sí quiero centrarme en la segunda parte, ¿no? Cuando habla del marxismo cultural, cuando habla de que para crear el nuevo orden marxista, el nuevo orden mundial, se tiene que destruir toda la economía y se tiene que poner en cenizas. Y según él, esto está en Marx, ¿no? Para luego construir el paraíso socialista. Aquí López Aliaga apela a una teoría de la conspiración constante en la ultraderecha, la idea de que hay un orden de izquierda que controla todo y que ahora ha llegado al Perú. Lo interesante es que ve este orden social como enemigo de lo económico. Es enemigo de lo económico. El paraíso socialista en la visión de López Aliaga ocurre cuando se destruye la economía, lo más sagrado. De esta forma se entiende la vinculación que también plantea Brown entre neoliberalismo y ultraderecha, el discurso ultraderechista de la necesidad de proteger determinados valores tradicionales es un discurso económico. Esto es importante. Normalmente se entiende que la ultraderecha, con su defensa de valores tradicionales, contradice al neoliberalismo, que aboga por la libertad individual por sobre todo, ¿no? Si el neoliberalismo dice que hay que ser libres en todo, los valores tradicionales que defiende la ultraderecha, como el no aborto, estas cuestiones estarían en contra. Sin embargo, como le explica Brown, esta diferencia, esta contradicción no es tan así. Lo que ella llama, siguiendo al padre del neoliberalismo, Friedrich Hayek, como la moral tradicional, es la base de todo el libre mercado para el neoliberalismo. Aquella, la moral tradicional, como este último, como el libre mercado, para Hayek son espontáneos y funcionan como barrera contra la política. La política no es espontánea. En cambio, la moral tradicional sí lo sería. Espontáneamente, orgánicamente, somos conservadores, digamos. Cómo orgánicamente funciona el mercado con la famosa mano invisible de Adam Smith. Cuando el Estado es restringido, la moral tradicional es la que debe sostener todo, es la que debe sostener ese mercado libre. Eso explica la dimensión moralista del discurso de RLA, López Aliaga, basada por supuesto en su pasado religioso. Cuando esta misma universidad anunció la presentación de una obra de teatro titulada María Maricón, López Aliaga dijo esto: me sorprende mucho la reacción de algunos personajes que digan es un tema de arte, pero por vía de arte insultar a la Madre de Dios, donde hay un amor de cientos de años, 21 siglos de amor que ya trasciende al Perú, es una blasfemia global. Y luego dijo que si insultan a mi mamá, no sé qué haría. Si a mi mamá le dicen esa palabra tan fea, maricón, no sé qué haría, perdería la razón. Uno tiene que reaccionar. Uno tiene una reacción natural, ¿no? Dice. Él se convierte así en el garante del cumplimiento de las leyes divinas. Entonces, mi pregunta es, ¿se erige aquí López Aliaga en términos freudianos en un ideal del yo, es decir, en un modelo a seguir en la sociedad, en la comunidad, en una estructuración del orden social? Veamos que en ningún momento defiende al Perú, o siquiera a un grupo atacado, ni siquiera habla de los conservadores, habla de una blasfemia global, comparable con su crítica al marxismo. Es un sistema global, social, que quiere destruir ahora a la Virgen María, a la que además luego compara con su madre, es decir, que quiere destruirlo a él en tanto individuo. Resistir ante el embate de nuevos valores, de estos nuevos valores de izquierda, de estos nuevos valores contra lo económico, es parte de proteger al individuo en tanto homo economicus. Cualquier teoría social es una destrucción de lo económico y una amenaza para el individuo. Por esta razón resulta clave que López Aliaga no solo mencione estos principios, sino que los encarne. Él se presenta primero como un ferviente católico y también como un empresario respetado, como alguien que individualmente puede lograr lo que se propone. Él dijo, hay que tener un planteamiento a dónde queremos llegar. Yo quiero llegar a ser potencia mundial, dijo en la campaña presidencial. Es interesante aquí el uso de la primera persona. No quiere que Perú sea potencia mundial. Él como representante del Perú quiere llegar a ser potencia mundial. El nosotros de que queremos llegar se convierte en yo. Es decir, la voluntad de uno es suficiente para cumplir el sueño de muchos. Por ello se puede decir que hay algo más poderoso que el individualismo aquí, el narcisismo.
Sigmund Freud define el narcisismo como el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. Dicho en simple, es el egoísmo de la libido, la libido desinhibida en el sujeto. Para Freud, la conexión de un pueblo con su líder tiene que ver precisamente con una conexión en esa instancia. Para que un líder pueda hacer una sugestión, el convencimiento no debe estar basado, cito, en la percepción ni en el razonamiento, sino en un lazo erótico. Adorno plantea que esto es precisamente lo que ocurre en el fascismo. El líder fascista mantiene una conexión libidinal con el pueblo. En lugar de recurrir a propuestas específicas, todo recae en su personalidad narcisista, en su libido que ha logrado llevarlo a donde está. Por ello hay algo vacío en sus discursos, pues quienes lo escuchan no conectan con él, sino con la idea de que podrían llegar a su lugar. Adorno lo explica así: la gente que obedece a los dictadores también percibe que estos son superfluos. Ellos reconcilian esta contradicción por medio de asumir que ellos mismos son el despiadado opresor. Entonces, se trata de una vinculación narcisista. El sujeto que escucha reconoce en el dictador cumplidas todas sus fantasías egoístas. Un ejemplo de ello se puede observar en los comentarios de quienes apoyan a López Aliaga, por ejemplo, en un video de TikTok en el que la cuenta oficial de López Aliaga mostró una presunta confesión de Susana Villarán sobre los aportes que recibió en su campaña contra la revocatoria. Estos son los comentarios de los usuarios. Jajaja, los socialistas se vuelven sordos y mudos, rojetes nunca más, porque debe reconstruir todas las instituciones del Estado. He ahí la pulsión en toda su expresión. Existe un odio hacia Susana Villarán y lo que ella representa, la izquierda enemiga. Además, se cree que López Aliaga puede reconstruir todo el sistema, lo que no sería su responsabilidad ni como alcalde ni como presidente. Su figura adquiere aquí una fuerza narcisista, una agresividad en términos de Lacan. Recordemos que para Lacan la agresividad es, cito, la tendencia correlativa de un modo del modo de identificación que llamamos narcisista, y es la que determina la estructura formal del yo en esta instancia. Ocurre en el estadio del espejo, cuando yo veo mi imagen reflejada y me entiendo fragmentado, conecto con mi imagen, pero también me rivalizo con ella, me molesto que sea otra, que yo no sea uno entero, ¿no? Eso resulta en agresividad. Quedarse en la identificación narcisista es quedarse en la agresividad. En el contexto actual del neoliberalismo, en el que no existe una estructura comunitaria, la vinculación que prima es la narcisista, es esta vinculación por naturaleza agresiva. Es esa imagen en la que se confía y siempre de forma, por un lado, agresiva, pero también exagerada. Hay pues una exageración, un cierto fingimiento en el discurso de RLA, como también lo explica Adorno cuando habla de los líderes fascistas. El líder finge, no tiene realmente un plan, y el público finge también su conexión. No cree en todo lo que dice, en lo que creen es en su propio entusiasmo, en su propio narcisismo. José María, Eh, 3 minutos aproximadamente. Perfecto, sí, estoy cerrando, sí. Entonces, en la ultraderecha actual, que evidentemente tiene cierta herencia con el fascismo, esta conexión parte de ese vacío. Para cerrar, quiero explicar un poco un matiz para entender este vacío. A veces creemos que el narcisismo, de forma vulgar, es, digamos, cuando uno se enamora de uno mismo. Sin embargo, como recuerda Boris Groys, Narciso, en el mito, no estaba enamorado de sí mismo, lo estaba de su imagen, en tanto, cito, imagen objetiva, producida por la naturaleza y accesible a todos por igual. El deseo narcisista es el deseo de apropiarse de esa perspectiva pública sobre el propio cuerpo, de verse a sí mismo a través de la mirada de los demás. En otras palabras, se trata de enamorarse de la imagen pública y de cerrar la brecha entre la experiencia del cuerpo como carne viviente y la percepción pública de ese mismo cuerpo. En el narcisismo estas dos entidades son prácticamente lo mismo, son prácticamente la misma. Eso es lo que está en juego en López Aliaga. No es solamente un exceso de libido de él, es la construcción de una imagen, apoderarse de esa imagen. Por ejemplo, luego de su fracaso en las elecciones presidenciales, López Aliaga entró de lleno a TikTok y al mundo de las redes sociales. En ellas lo primero que hizo fue adueñarse del apodo que despectivamente le pusieron en la anterior campaña. Le dijeron Porky, el cerdo de los Looney Tunes. López Aliaga empezó a llamarse a sí mismo con ese nombre, que era como lo demás lo veían, es su imagen pública, la imagen que circulaba en redes en comentarios de todo tipo, positivo y negativo. Al adueñarse de eso, López Aliaga parece hacerse uno con su imagen pública, ¿no? Es en ese momento cuando se cumple lo dicho por Brown. López Aliaga se convierte él mismo en capital humano y lo que vende es su imagen a través de las interacciones que genera.
Por ejemplo, quiero cerrar con este video nomás, muy rápidamente. Uy, voy a dejarlo. ¿Y la traen? En la pista de baile. Suficiente eso. Entonces, en este video que utiliza López Aliaga, este meme muy famoso de la película White Chicks, se apropia de se apropia esta imagen que se tiene él como una persona torpe, como una persona que no baila, y lo hace sin problemas, porque precisamente lo que quiere es la interacción, el comentario, sin importar que sea positivo o negativo. ¿Quién es la mercancía aquí? Mejor dicho, ¿cuál es la imagen aquí? Es la imagen de López Aliaga. Es importante, y quiero terminar con esto, que él, si bien parece convertirse en la imagen en la que los demás lo ven, solo lo aparenta. Él performa ser Porky, pero no lo es. Lo usa para apropiarse de él. Lo más importante sigue siendo él. De esta manera, el público, al identificarse narcisistamente con él, lo consume como imagen y participa del mercado en una interacción que reemplaza cualquier conexión comunitaria, mientras él mantiene su estatus del empresario exitoso, del modelo a seguir y del defensor de los valores tradicionales. De este modo, y aquí termino, se observa la vinculación entre este narcisismo ultraderechista y el individualismo neoliberal. En el mito neoliberal, el individuo es capaz de todo. Él es en sí mismo capital, como señaló Brown. Entonces, la era narcisista lleva esto al extremo. Ahí la imagen de uno mismo deviene intercambiable. Y eso está relacionado íntimamente con el discurso ultraderechista. Si este discurso apela a esta conexión narcisista, la estructura neoliberal lleva orgánicamente a eso. Pues es una estructura en la que se insta la construcción de la imagen propia. López Aliaga es la demostración de que en los líderes de ultraderecha actuales hay esa doble dimensión. Por un lado son seres neoliberales surgidos del sistema y por otro se presentan de una forma narcisista, porque es solo a través de esto que pueden lograr vincularse con una sociedad que carece de estructuras políticas sólidas. Gracias. Muchas gracias, Morida. A ver, tenemos muy interesante la ponencia. No tenemos mucho tiempo para conversar, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Me parece que Yolanda tenía una pregunta al comienzo. ¿Podemos empezar rápidamente contigo, Yolanda? Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias a los compañeros por la exposición. Sí, dos preguntas en concreto. Al compañero que expuso y que puso un énfasis en todas las políticas contra el enfoque de género, la pregunta va en este sentido. Bueno, yo soy maestra y quería consultar si había podido hacer una revisión, un análisis o un acercamiento a la actitud o al rol de las y los docentes con relación a las políticas educativas con enfoque de género. Si tiene un análisis, un acercamiento acerca de la participación en la defensa del enfoque desde las y los docentes que somos actores fundamentales, o más bien hay un comportamiento conservador, ¿no es cierto?, que se colude con el ultraconservadurismo desde el Congreso. Y a todos en general, las investigaciones son sumamente interesantes. Es un privilegio estar en estos espacios, ¿no es cierto?, para muchos y para muchas. Y mi pregunta va por el lado de, siendo tan importantes estos análisis en un contexto en donde nos gobierna una coalición mafiosa y que estamos en un país que se está fascistizando cada vez más, ¿de qué manera estas investigaciones y desde la academia se puede contribuir o debiera de contribuirse desde la mirada de ustedes a desarrollar una conciencia ciudadana, una conciencia política? ¿De qué manera estas investigaciones tendrían, o ustedes desde la academia tendrían que acercarse a construir narrativa contrahegemónica desde una mirada de principios democráticos y desde una ética de todas las justicias, de la solidaridad y del cuidado de la vida? Muchas gracias.
Gracias, Yolanda. Antes de pasar a las respuestas, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Y de ahí respondemos a las preguntas de manera conjunta. Una pregunta. Eh, a ver, yo tengo un breve comentario solamente para redondear un poco las ponencias. Creo que nos ayudan a pensar la experiencia diferencial, ¿no? Situada de los diferentes órdenes políticos autoritarios. Varias ponencias han hecho referencias a experiencias paralelas que nos hacen pensar en las fuerzas transnacionales, de los nuevos conservadurismos, ¿no? El enjambre conservador, ¿no? Más tarde va a haber se va a plantear esa noción otra vez. Entonces vemos por un lado estrategias institucionales, dinámicas antiestatistas, pero que usan al Estado como un vehículo. Y por otro lado, los deseos de los conservadurismos, su obsesión con el control del cuerpo, con la familia, y el deslizamiento muy importante, como plantea José Moría, de impulsos de individualistas, impulsos narcisistas, que podemos pensar como el tránsito entre deseos de libertad neoliberales, o como el libre mercado, derecho a la propiedad, actuar sin restricciones soberanas, a las fascistas, ¿no? El deseo de dominar, de mandar autoritariamente, pero cómo en realidad ambos conversan, son polos de una misma cosa realmente, o no hay un deslizamiento de una cosa a otra. Ese era un breve comentario. Y por ahí alguien tiene un comentario en el chat, dice Manuel, desde una mirada crítica, ¿a quién oponerse? ¿A la imagen de Porky o a LA como persona? ¿Cómo develar ese narcisismo? Bien, me parece, Alex, ¿tienes alguna pregunta o intervención? Sí, solo un comentario. Me parece bien interesante cómo hemos reunido acá, digamos, sin que haya sido nuestra intención, dos ponencias desde una metodología y dos ponencias desde otra, ¿no es cierto? O sea, tenemos ponencias desde, digamos, las ciencias políticas que están haciendo una reconstrucción como de momentos históricos de un proceso, sobre todo llevado a cabo dentro de las instituciones, ¿no es cierto? Y hemos tenido dos ponencias más bien mirando a los líderes de de las derechas, las nuevas derechas, mirando su subjetividad, ¿no es cierto? Entonces me parece interesante esos dos miradas que vienen de digamos, campos y discusiones muy distintas y cómo se entrecruzan, ¿no? Creo que hay un potencial ahí. Un comentario más. Gracias, Alex. Y bueno, recogemos una pregunta más. Solo podemos estar acá unos minutos más, pero bueno, la leo por si hay momento de abordarla así de lado, aunque sea. ¿Cuáles son los motivos que estos patrones de comportamiento en la política repercuten y se instalan fácilmente en la sociedad peruana? Una pregunta muy grande, pero bueno. Comenzamos por la pregunta de Yolanda y a ver si pueden comentar sobre los comentarios, si estas preguntas en el chat. Los voy a tener que cortar a las 11:50, pero a ver si se hace una discusión breve al respecto. Eh, no sé si puedo responder a la pregunta de Yolanda, justo dos puntos, ¿no? Respecto al acercamiento de la participación de los y las docentes. No he abordado mucho el tema, en realidad solo tengo el conocimiento de que las estrategias conservadoras también han apuntado hacia las apafas, ¿no? Tengo entendido que cómo se están organizando los conservadurismos evangélicos y católicos es cooptar las apafas con padres conservadores y también generar normativas para que organismos conservadores puedan brindar capacitaciones a las apafas y a los centros educativos, ¿no? Eso busca básicamente cooptar la escuela y cooptar los medios de organización de la escuela, lo cual es una alarma. Sé que han habido algunas iniciativas progresistas, por ejemplo, Madres en Acción, que fue una respuesta a Padres en Acción, en un sentido más legal, ¿no? Pero lo que nos alerta es cómo es que el sector progresista y liberal no se ha activado y no ha ensanchado sus bases. Y esto va un poco más con el comentario en relación a la academia, ¿no? Creo que desde nuestro lado podemos explicitar las pocas resistencias organizadas y cohesionadas del sector liberal y progresista, ¿no? Es pensar y ser autocríticos de cómo los conservadurismos han logrado generar cohesión, han logrado generar militancia, han logrado generar espacios articulados a nivel local, regional. Evidentemente los activismos feministas y LGTB también tienen redes
internacionales, pero no con el mismo impacto y la misma adherencia que tienen a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, creo que este tipo de análisis e investigaciones nos permiten ser juiciosos y autocríticos con las faltas de incidencia por parte de los sectores liberales y los sectores progresistas, ¿no? Eso de mi parte. Eh, Gracias. sí, Adelante, Fonsi. sí, gracias. También para complementar un poco la respuesta de Luis y la pregunta de Yolanda, ya a nivel legislativo, yo además que trabajo ahí y que veo un poco a los profesores que llegaron con Castillo, o sea, los docentes como tal, que son más o menos entre 12 y 15, digamos, son los que tienen el poder de votar, de oponerse, o de incidir en estas propuestas de la derecha radical. Lamentablemente, sus votaciones son en consonancia con los conservadores, ¿no? Con Renovación Popular. O sea, un poco lo que yo, desde mi experiencia, he revisado todos, digamos, todos estos años que estoy allí, los docentes votan casi en su totalidad, eh, digamos, en comparsa con Renovación Popular y con todo este tipo de políticas, ¿no? Y creo que más allá de alguna crítica o de, digamos, de pensar un poco que los docentes tenemos que tener un rol, digamos, más cuestionador de este tipo de políticas, creo también que la izquierda que llega con Castillo al legislativo y que obtiene poder es una izquierda de tipo conservadora, ¿no? Y que por eso en el Congreso de la República se hace muy transversal y fácilmente transversal que la agenda perdón, la agenda conservadora contra el enfoque de género, contra políticas de defensa de las poblaciones LGTBI, los feministas, etcétera, tenga tanto éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque esta transversalidad que tienen los conservadores va desde la izquierda, pasando por el centro hasta la derecha, ¿no? Entonces creo que esa es una de las razones por la cual también los docentes, los profesores, que son en su mayoría profesores de primaria y de secundaria, que son congresistas, votan de esa manera, ¿no? Y además, obviamente, porque pasan por intereses personales, eso tampoco hay que negarlo, ¿no? Las dinámicas en el Congreso tienen que ver con en cómo te apoyé en esta ley y entonces ahora tú me ayudas en cuando yo presente este proyecto, ¿no? Ahí también hay un diálogo bien interesante como a mirar que cruza lo ideológico, ¿no? O excluye lo ideológico, sino que tiene que ver más con lo pragmático, ¿no? Y es algo que yo veo obviamente en el día a día, ¿no? Y finalmente, en la última pregunta que quería contestar, ¿cuáles son los motivos de estos patrones de comportamiento? Creo que hay dos cosas importantes. Primero, que son los medios de comunicación, ¿no? Los medios masivos, sobre todo, que han construido una narrativa de inevitabilidad, del modelo, ¿no? Como tal. Y además, creo que hay una cosa que algunos autores, creo que hasta Wendy Brown lo ha tocado, ahora que la citaron, que es esta idea de cómo el mundo moderno, la occidentalidad, tiene, digamos, cierta incertidumbre respecto del futuro, ¿no? Y al existir incertidumbre, normalmente el ser humano se repliega a las instituciones que te dan certidumbre. Y esas instituciones que te dan certidumbre son las instituciones más clásicas, ¿no? En este caso, la iglesia, la religión, ¿no? Entonces creo que por ese lado pasa también de cómo estos patrones de comportamiento se consolidan, ¿no? Eso sería todo. Bien, Edson. José María, quizás tienes alguna respuesta como muy rapidita al comentario de Manuel y con eso Sí, cerramos. sí, sí, solo eso, porque creo que lo más ya ha sido respondido. Creo que a RLA, sin duda, creo que justamente el tema es esta creación de Porky, que como digo, no es que él termina metiéndose en el espectáculo completamente, él se muestra lo que quiere, ¿no? No es que lo vemos vulnerable o algo así en absoluto. Pero creo que precisamente, y esto es algo que no pude explorar y que ya lo voy a explorar cuando continúe la investigación, el hecho de que muchas de estas figuras de ultraderecha entren en el espectáculo y entren en el show, no solo acá, sino, por ejemplo, Javier Milei, muy famosamente, con la motosierra y sus vestimentas y todo esto, y el mismo Trump, que creo que es el que inicia todo esto o solidifica, me parece que lo que hace es despolitizar la respuesta y que la respuesta sea siempre en ese contexto de espectáculo y en ese contexto de agresividad y de ir golpe por golpe y no más bien a
lo que ellos representan y lo que ellos encarnan y al sistema que los sostiene, ¿no? Entonces sí, para responder de manera directa a RLA como persona o como figura política en todo caso, ¿no? De acuerdo. Terminamos justo en el límite de lo posible. Muchas gracias a los ponentes por sus maravillosas ponencias. Ha sido un gusto moderar esta conversación. Gracias a los asistentes y manténganse en sintonía para la conferencia magistral de Juan Carlos, que es a mediodía. Gracias a todos. Muchas Gracias. 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 Mantener Gracias. conectados ahí. Mercedes, gracias. Volver a entrar. Ok, chao, chao. Gracias.